¿Te gustaría conocer un modelo atómico que es más sencillo de utilizar que el modelo de capas de electrones de Bohr, pero que es igual o inclusive más útil que este? Si es así, quédate conmigo en este video. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. En esta ocasión quiero platicarte de otro modelo atómico. Sabes que hemos estado tratando de ver algunos diferentes y en esta ocasión vamos a estudiar uno que es un poco más sencillo. Estoy hablando del modelo atómico de Lewis. Pero antes de iniciar con la explicación del tema, quiero pedirte por favor que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo, así como de las listas de reproducción del curso de química que ya encuentras disponibles aquí en mi canal. Y para dar inicio al tema, te muestro aquí en pantalla el subtema que vamos a estudiar el día de hoy. Es el modelo atómico de Lewis y te muestro dos cosas importantes en este momento. Lo primero son algunos elementos químicos representados con este modelo. Como puedes ver, se ven algo diferentes, pero no te preocupes. Ahorita vamos a dar más detalles de cómo se representan los elementos en este modelo. Y lo segundo que te quiero mostrar es una foto del científico que desarrolló este modelo. Se llama Gilbert Lewis. En unos momentos más vamos a dar algunos datos más sobre este modelo atómico. Lo primero sería explicarte sobre este modelo atómico. Este modelo fue diseñado en 1916 por el científico estadounidense Gilbert Lewis, que es el que te mostraba hace un momento en una fotografía. Este modelo se basa en representar a los elementos utilizando dos datos importantes. El primero, el símbolo de cada elemento y además va a agregarle otro dato que son los electrones de valencia, representados utilizando un puntito o un círculo de algún color dependiendo de cuántos electrones de valencia tenga cada elemento. Por si no te acuerdas, los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la última capa de los elementos, es decir, la capa externa. Recuerda que esta capa de valencia es la que contiene a los elementos que son capaces de crear una reacción química. Es por ello que en este modelo son representados. Aquí mismo te muestro dos ejemplos. Es el mismo elemento químico, el elemento aluminio, pero del lado izquierdo está representado con el modelo atómico de Bohr, donde podemos ver cada capa de electrones, así como la capa externa. Ya sabemos cómo es el acomodo por capas de electrones. De todas maneras, si no te acuerdas, te dejo aquí arriba un recordatorio para que puedas pasar a ver este video por si no lo has visto. Y ahora, del lado derecho, tenemos el símbolo del elemento, pero únicamente representando sus electrones de valencia, que son tres. Como el aluminio en su capa más externa tiene tres electrones nada más, el modelo de Lewis lo plantea con el símbolo del elemento y únicamente sus tres electrones de valencia. ¿Te imaginas por qué solamente se agregan estos electrones de valencia? Vamos a ver. Estos electrones de valencia se agregan por una razón muy importante, y es que es una de estas propiedades periódicas que tienen los elementos. Recordando parte de lo que hemos visto en videos anteriores, hay propiedades que se repiten para cada elemento. Una de ellas pues van a ser los electrones de valencia, y estos los vamos a encontrar acomodados por grupos en la tabla periódica, que por si no te acuerdas, los grupos son las columnas que podemos encontrar en la tabla periódica. Cada grupo va a poseer los mismos electrones de valencia. Por lo tanto, la estructura de Lewis o el modelo atómico de Lewis para estos elementos va a ser muy parecida. Por ejemplo, aquí te muestro en pantalla varios de los modelos atómicos de Lewis para muchos de los elementos químicos de la tabla. Puedes tomarte tu tiempo y revisarlos uno por uno. No me gustaría cansarte a lo mejor diciéndotelos todos por separado. Solamente vamos a revisar los del grupo número uno, donde están elementos como hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Quiero que veas que todos estos tienen un único punto. Se refiere a que en su capa externa solamente tienen un electrón de valencia. Y de hecho es por eso que están en el grupo 1.
El grupo 1 representa los elementos cuyos electrones en la última capa son solamente uno. Y en el modelo de Lewis se van a representar con el símbolo del elemento y únicamente un puntito al lado. Puedes tomarte el tiempo que necesites para revisar los modelos de los demás elementos que están aquí mismo. Pero mientras vamos a pasar a otras cosas. Este modelo de Lewis parece muy sencillo, ¿no? Y creo que la verdad sí lo es. Hay bastantes pocas cosas que hay que tomar en cuenta en este modelo. Una de ellas es la que te muestro a continuación, que es la llamada regla del octeto. No te preocupes, no es nada complicado. Vamos a ver de qué se trata. Esta regla indica que los elementos en su última capa siempre deben buscar tener 8 electrones para ser químicamente estables. Es por ello que estos elementos siempre van a buscar lo que sea más fácil para ellos, para cumplir con esta regla del octeto, ya sea dar electrones o recibir electrones de otros elementos, porque lo que buscan es a completar esta última capa de 8 electrones. Si te acuerdas, una regla particular en las capas de electrones era que al llegar a 8 electrones se debe de pasar a otra capa o a otra subcapa según sea el caso. En el modelo de Lewis no pasa algo muy diferente. Los elementos siguen buscando a completar 8 electrones de alguna manera. Para algunos que tienen varios electrones en su última capa, va a ser más fácil tomar electrones de otros elementos. Y va a haber otros que van a tener pocos electrones en su última capa y al contrario, ellos van a querer entregarlos a alguien más. Dependiendo de si tienen muchos o tienen pocos electrones, los elementos van a buscar a completar o disminuir sus capas según les convenga. Aquí te muestro dos ejemplos. El primero, que está a la izquierda, es de la molécula de dióxido de carbono. Ya la hemos estudiado en videos anteriores, por ejemplo, cuando hablábamos de la representación de moléculas. Si no te acuerdas, te voy a dejar aquí el enlace para que puedas pasar a verlo también. Pero bueno, aquí podemos ver que, por ejemplo, oxígeno tiene 6 electrones en su última capa, están de color rojo, y carbono vemos que tiene 4 electrones en su última capa. Entonces, ¿qué van a hacer para lograr tener 8 electrones cada quien en su última capa? Bueno, pues muy fácil. Carbono va a acomodar 2 electrones con cada uno de estos oxígenos. De hecho, quiero que veas ahí en la imagen cómo están juntos los electrones de color rojo de oxígeno con los de color negro de carbono. Esto quiere decir en el modelo de Lewis que se van a unir para crear los enlaces que son necesarios para que se forme esta molécula, de tal manera que oxígeno logra tener 8 electrones, 6 que tenía y 2 que le está prestando carbono. Y del otro lado ocurre exactamente lo mismo. El oxígeno que tiene 6 electrones recibe 2 que le está dando carbono. Y así pueden completar su regla del octeto cada uno. Como resultado se obtiene una molécula, la molécula de dióxido de carbono. Y un caso interesante es con los gases nobles. Son estos mismos que puedes ver en este momento: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Todos ellos cumplen igual la regla del octeto, solamente que hay un detalle particular con ellos. Si te fijas bien, cada uno de estos elementos, a excepción de helio, ya tiene 8 electrones en su última capa. Todos tienen 8 puntitos afuera. Quiere decir que para estos elementos su última capa ya está completa, por lo tanto no pueden dar ni recibir electrones de otros. Estos elementos ya se encuentran estables de manera natural e individual, por lo tanto no necesitan de otro elemento para lograr ser químicamente estables. Es por ello que a estos elementos se les conoce como gases nobles o gases inertes, porque químicamente hablando son estables y no requieren de otro elemento para dar o recibir sus electrones. Lo mismo pasa con helio, pero con helio es una capa más pequeña. Recuerda que la primera capa de energía de elementos solamente admite 2 electrones. Por lo tanto, para él es complicado el dar o el recibir electrones de otros elementos también. Son un caso particular y quería mostrártelo. Estos elementos que se ajustan a la regla del octeto
pero no cumplen del todo la otra parte, en la que deben dar o recibir electrones para formar moléculas de manera natural. Y para agregar un poco a esto que estamos mencionando, podemos saber con el modelo de Lewis cuál va a ser el posible acomodo que van a tener los elementos al momento de formar una reacción química. Inclusive podríamos saber si un elemento tiene la posibilidad de crear una reacción con otro. Al momento en que nosotros estudiamos con este modelo, si existe afinidad, si es probable que un elemento le dé electrones al otro o que los pueda recibir. Y esto nos puede ayudar a entender de manera teórica cómo se puede formar una reacción química. Recuerda que es importante tener en cuenta que en estos modelos solamente participan los electrones de valencia que están en la última capa de los elementos químicos y que cuando estos se unen pueden representarse los enlaces a partir de una línea solamente o se pueden poner los electrones acomodados. Ambos casos son ejemplos válidos para representar una molécula, ya sea que al momento que tú lo dibujes pongas los electrones juntos de cada elemento que participa. Por ejemplo, te muestro aquí la molécula de agua con el modelo de Lewis, donde vemos cómo el átomo de hidrógeno está poniendo su electrón de color rojo junto a los electrones del oxígeno. Y lo mismo ocurre del otro lado. El otro átomo de hidrógeno también le está poniendo su electrón de color rojo a los electrones que tiene oxígeno. Casi pareciera que se los está donando para que cumpla su regla del octeto. Y al cumplirla está formando una nueva molécula, que normalmente la conocemos como agua. Del mismo modo, te muestro aquí del lado izquierdo otro de los grupos de elementos de la tabla periódica, donde podemos ver que estos elementos tienen cada uno la misma cantidad de electrones en su capa externa. Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, todos que forman parte del grupo 16 de la tabla periódica, tienen 6 electrones en su última capa. Es muy sencillo realmente entender cuántos electrones va a tener en su última capa cada elemento. Solamente hay que fijarnos en qué grupo está. Aunque hay una pequeña excepción. Del grupo 3 al grupo 12, generalmente es más complicado manejar este modelo de Lewis, donde vemos los electrones de la última capa de los elementos, porque estos tienen capas mucho más grandes y tienen mucha más variedad de electrones en las últimas capas. Por eso se llaman metales de transición, porque van haciendo este cambio en la configuración de sus electrones. Y si bien sí se puede utilizar el modelo de Lewis con ellos, generalmente se usa, pero no tan seguido como con los demás elementos. De todos modos, este modelo se puede utilizar con cualquiera de los elementos de la tabla periódica, siempre y cuando recordemos que hay que tomar en cuenta los electrones que están en la última capa. Y ahora te toca a ti. Cuéntame qué te ha parecido este modelo. ¿Crees que es más sencillo si representamos a un elemento solamente con sus electrones de valencia? ¿O nos hará falta agregar algún dato adicional para que nos haga más fácil entenderlo? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo cuál es el modelo atómico de Lewis y algunos ejemplos. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y compártelo con alguna persona que esté estudiando los modelos atómicos. Quizá este video que hemos visto le ayude a entender con mayor facilidad por qué se representan así los átomos en este modelo atómico. Puedes encontrarme en otras redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y felices fiestas. Hasta luego.